Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos ocuparnos de un tema que en estos últimos tiempos ha generado bastante preocupación en algunos sectores de la ciudadanía y que tiene que ver con esta relación entre el poder político y la justicia. Titulamos hoy nuestro análisis en Visión País, la justicia y el poder político en Paraguay, ¿qué está en riesgo? Para poder enmarcar nuestro debate y análisis queremos siempre partir de nuestro pacto social, la Constitución de la República del Paraguay. Ustedes pueden visualizar en su pantalla lo que dispone el artículo 3, cuyo epígrafe, el título, el artículo 3 del poder público. Dice la Constitución Nacional, el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro, ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público. La dictadura está fuera de la ley. La claridad de la redacción de este artículo tercero creo que no amerita demasiada discusión. Veamos otros artículos que tienen que ver con el tema que le proponemos hoy. El artículo 247 de la función y de la composición se refiere justamente al Poder Judicial. El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establezcan esta Constitución y la ley. Y finalmente, el artículo 248 de la Carta Magna, que se titula de la independencia del Poder Judicial. Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Solo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. En ningún caso los miembros de los otros poderes ni otros funcionarios podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Dice el artículo 48. Seguidamente dice, actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable, todo ello sin perjuicio de las decisiones arbitrales en el ámbito del derecho privado, con las modalidades que la ley determine para asegurar el derecho de defensa y las soluciones equitativas. Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por 5 años consecutivos, además de las penas que fije la ley, dice el artículo 248 de la Constitución Nacional. No solamente en estos últimos tiempos, sino creo que en estos últimos años se ha puesto en riesgo la institucionalidad de la República y, por supuesto, en ese contexto, lo que hace al sistema democrático en nuestro país. Por cierto, las encuestas, los sondeos respecto del sistema democrático no nos favorecen en el sentido de que los ciudadanos encuestados o sondeados no se identifican con el sistema democrático. Y venimos diciendo aquí en Visión País que es muy difícil que se identifiquen con el sistema democrático si finalmente el contexto de lo que es la convivencia ciudadana y cuando le explicamos a los ciudadanos si vivimos en una democracia o no vivimos en una democracia, y muchos afirman que sí vivimos en una democracia porque hay ciertas características del sistema democrático que sin lugar a dudas caracterizan al sistema político paraguayo, a la convivencia, digamos, de la sociedad paraguaya. Entonces dice, si esto es la democracia, obviamente yo no tengo ninguna identificación con este sistema político, con este sistema, digamos, social. Muy difícil que el ciudadano paraguayo, en una gran mayoría, pueda identificarse con la democracia si es esto lo que la democracia le ofrece.
¿no? Entonces, queda pendiente siempre también la discusión acerca del alcance y la limitación del concepto de la democracia. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto al tema de análisis que hoy le planteamos, siempre esta discusión, cuando hablamos de la relación entre la política o el poder político, si queremos ser más explícitos, ¿no?, y la justicia, es que algunos siempre cuando hablan de la justicia quieren disociar, digamos, de la política. Vamos a ver qué opinan hoy nuestros invitados, pero a mí me quedan un par de dudas porque finalmente la ley la elaboran los políticos, ¿no? Quien sanciona la ley es el Congreso Nacional. Y la constitución o la conformación de los miembros del Congreso Nacional, sean estos senadores o diputados, no todos son abogados, es decir, no todos son especialistas en las leyes y de hecho no necesitan serlo. Entonces, los que elaboran las leyes no son expertos en el ámbito, digamos, del derecho. Léase que entonces la ley es una decisión política. Un ministro de la Corte ejerce un poder político, por tanto decir, no, a ver, cuando le escucho a algún ministro de la Corte decir, no, nosotros obviamente no tenemos por qué inmiscuirnos en lo que hace a la política, realmente no entiendo esa posición, salvo que estemos hablando de una política partidaria, esa es otra cosa, ¿sí? Entonces, quiero poner todo esto en perspectiva, porque pareciera que cuando hablamos de política ya estamos como desenvolviéndonos en un chiquero, ¿no?, donde hay mucho barro, y no necesariamente, y parece que la gente como que siempre quiere presentarse desde, digamos, a ver, ¿cómo podríamos definir? Desde una puridad, ¿no? Que todo concepto de política hasta de alguna manera podría contaminar, ¿no?, cierto cargo, cierta posición o cierta figura. Dicho esto, hoy queremos justamente hacer este análisis de la justicia y el ejercicio del poder político que realmente está en riesgo cuando, digamos, no se da la relación que se tiene que dar. Y la pregunta, ¿qué tipo de relación tiene que darse? Bueno, eso voy a trasladar esa pregunta hoy a mis invitados. Lo mismo que la pregunta, ¿qué está en riesgo? Bueno, también preguntaré a los invitados. Nos acompañan hoy el doctor Mario Paz Castaing, abogado y ex senador nacional. Muy buenas noches, Mario, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, querido Francisco, y a los amigos que comparten hoy nuestro panel. Un tema muy interesante y muy vinculante a esta enorme transición a la democracia que nunca acaba. No cabe la menor duda. También nos acompaña el doctor Robert Marcial González, abogado constitucionalista. Muy buenas noches, Robert, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, a los que me acompañan en la mesa, a la audiencia. Gracias a vos por la convocatoria habitual. También nos acompaña el magíster Camilo Filártiga, cientista social. Gracias por aceptar la invitación, Camilo. Gracias, Francisco, y a los amigos, a Mario, a Robert. Realmente un placer estar acá. Brevísima pausa a la vuelta. Ya comenzamos nuestro análisis. Hay mucho que hablar de este tema. Los cambios, obviamente, que se dieron particularmente en el seno del Congreso Nacional. Y como había dicho al inicio, el tema de la institucionalidad, el riesgo de la institucionalidad en Paraguay no es una cuestión que solamente ahora aparece en el escenario de la sociedad paraguaya. A ver, hace un buen tiempo, digamos, estamos corriendo este riesgo de la institucionalidad, de lo que tiene que ver con la república, lo que también está vinculado con el sistema democrático. De todo eso vamos a hablar durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale.
Porque la información se mantiene en constante desarrollo. NPI ahora. Violento choque. El accidente ocurrió sobre la avenida Eusebio Ayala. Involucró a 2 vehículos. Carolina Arévalo, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Carlos Gómez te mantienen al tanto minuto a minuto. 500 millones de guaraníes fueron incautados del poder de 2 ciudadanas brasileñas. Según los intervinientes, esta cantidad de dinero iba para la estructura narco en la zona baja de Canindeyú. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Para mantenerte al tanto de los sucesos más resaltantes del día. Los cartistas y sus aliados de otros partidos políticos votaron para derogar su derogación. Eliminaron la resolución por la que revocaron el desafuero de los 3 legisladores procesados. Fito Cabral, Gabriela Sosa y Dante Melgarejo te presentan La Jornada. Nuestro querido canal de noticias NPI está de aniversario. Totalmente, la estamos pasando muy bien y es el día en que decimos muchísimas gracias. La Jornada, lunes a viernes 20 y 30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Esto que decíamos en la introducción de nuestro programa, ¿cómo entender esta relación entre el poder político y la justicia, entendiendo por el concepto de la justicia la ley, ¿sí? Y entendiendo el poder político, la clase política? Y qué mejor que trasladar esta pregunta a una persona que no solamente tiene la formación académica, sino fue congresista, como en su momento el doctor Mario Pans Castañ había ejercido ese cargo. ¿Qué tipo de relación se puede establecer, digamos, entre la clase política y la justicia? ¿Y cuál es esa relación ideal? Bueno, la relación es permanente. Quien diga que la política no tiene nada que ver con la constitución y formación de los demás poderes del Estado. Bueno, eminentemente, por supuesto, el poder ejecutivo y el poder legislativo son los poderes eminentemente políticos. Pero el poder judicial, si bien tiene otras facultades y otras competencias, completa en el orden que establece el artículo 3 de la Constitución el control recíproco, el equilibrio de los poderes del Estado. Y ahí hay una fundamentación, una conexión directa. Además, ¿de dónde provienen las designaciones de los principales magistrados de la República, que son los integrantes de la Corte Suprema? De órganos políticos, con una construcción compleja como la que ha diseñado nuestra Constitución, pero en todos los países del mundo del orden democrático, porque de los otros que son autoritarios o totalitarios no podemos ocuparnos, porque evidentemente ahí no hay ninguna independencia, son todos órganos dependientes del autócrata o del gobierno totalitario del momento. Estamos hablando de democracias, semidemocracias, democracias frágiles, democracias bien constituidas, republicanas en todo sentido, y la nuestra, tenemos que ser absolutamente conscientes que transitamos 35 años o más de un periodo inédito en la historia de la República del Paraguay, donde por fin estamos todos en un aprendizaje y en un ajetreo permanente de cómo entender este texto que es la Ley Suprema de la República. O sea, la Constitución nos invita todos los días
a reflexionar sobre la política, la justicia, cómo se controlan, cómo se realiza el equilibrio de los poderes del Estado. Los sucesos últimos que han ocurrido no son otra cosa que la efervescencia de la política. Hoy, por ejemplo, fijémonos cómo fuimos desde 1992 a la fecha, cómo hemos ido en alguna manera avanzando, que hoy integra la Corte Suprema de Justicia un ex senador, que no teníamos bien marcada esa, y que salió del Senado para ingresar a la Corte. Entonces, y no está mal que sea así, yo no estoy criticando eso, solamente estoy enfatizando que hay un vínculo social, ciudadano, republicano, que hace que la política esté siempre mezclada con todas las actividades, pero marcando que el Poder Judicial tiene dos temas que son fundamentales para entender este tema de la política y la justicia. Por un lado, lo que es la judicialización de la política, y por el otro lado, el activismo judicial. Y esas dos cosas hay que interpretarlas, separarlas para saber cómo manejar las cuestiones. Y yo creo que hay un problema de diseño también en la designación de los ministros de la Corte, que es también un motivo de arrastre que tenemos que alguna vez enfrentar. No cabe la menor duda. Cuando la Constitución habla de la independencia y del recíproco control, en gran medida creo que establece cuáles son las facultades o responsabilidades de cada uno de los poderes del Estado. Entiéndase el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Siempre el drama es cuando uno de los poderes, obviamente, se atribuye a facultades que no precisamente establece la Constitución. En ese contexto, Robert, ¿qué ha pasado? Yo siempre trato de, de diferenciar en estos 35 años de recorrido democrático en Paraguay. Y la división que hago es 89 al 19 de junio de 1992, ¿verdad? Porque a partir del 20 de junio de 1992 se promulga la Constitución de la República, donde realmente podemos decir, aquí hay un pacto social democrático. Ahora realmente podemos decir que Paraguay se rige, digamos, por una constitución propiamente democrática, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles son los riesgos cuando un poder del Estado, sea cual fuere el ejecutivo, legislativo o judicial, se entromete en otros poderes que la Constitución no le faculta? Bueno, y el riesgo principal, Francisco, está dado por el desbalanceo desmedido de ese recíproco control que el propio orden jurídico político establece en beneficio de uno y en detrimento de los demás. Por eso es tan importante entender que en democracia la política es como el aire que respiramos. Está en todas partes, aunque no percibamos muchas veces su presencia. Ese es un rasgo querido por el sistema, es un rasgo que precisamente define a las democracias, a diferencia de los modelos autoritarios o dictatoriales, donde justamente está absolutamente despolitizada la sociedad porque predomina el pensamiento único, predomina la razón de Estado, que ha sido en Paraguay a lo largo de su historia la tendencia, porque hay que recordar simplemente que en 200 y piquito años de vida independiente, más de la mitad de esos años de vida independiente, el Paraguay dependió de 5 personas. Estoy hablando de los López, del doctor Francia, Higinio Morínigo y de Stroessner, quienes concentraron la suma del poder, impidiendo justamente que la política permee dentro de la sociedad, estigmatizando incluso la política. Entonces hoy, desde el año 89, que no es que vivimos en democracia, sino que empezó un proceso democrático que con marchas y contramarchas está avanzando. Entonces es importante hacer el énfasis en la política porque hoy vivimos un momento de clara regresión autoritaria por lo que está pasando en nuestro país. Y es importante recordar que el rasgo definitorio, recordarle a este grupo de parlamentarios, de senadores concretamente, que no son una mayoría, que son una facción de la minoría más votada,
que el detalle que define a la democracia no es justamente el poder de la mayoría, porque si hacemos un análisis histórico muy rápido, podemos advertir con facilidad que muchos de los modelos o de los grandes dictadores del siglo XX reposaron su autoridad en mucho respaldo popular. Incluso para no ir tan lejos, para no irnos a Mussolini o a Hitler, que tuvieron unas amplias bases mayoritarias, popularmente hablando, podemos ir a la primera época del gobierno de Chávez en Venezuela y otros de Pinochet, ¿por qué no hablar de Stroessner mismo acá? Tenían claramente la mayoría. Consecuentemente, el rasgo definitorio de una democracia no está dado por la mayoría, sino por los valores que hoy se están pisoteando en nombre de esa mayoría, como son el pluralismo, el control de poderes, las voces disidentes, el respeto a la voluntad popular, la composición del Congreso. Entonces están pasando cosas que llaman la atención porque se salen del juego democrático. Y ahí es donde ese equilibrio entre la política y la justicia es fundamental. Y en ese contexto, tener presente que nosotros vivimos una democracia de corte constitucional, es decir, el sustantivo o democracia está adjetivado por el vocablo constitución. ¿Y qué significa esto? Que la Constitución es el principal esfuerzo que ha hecho la humanidad para ponerle límites a la política. Entonces, ese equilibrio entre el poder y el derecho genera una tensión permanente que obliga a que cuando un poder actúa y se sale del carril, como está pasando ahora en el Senado, los demás poderes tengan que hacer su parte de contrapeso y de equilibrio. En el Ejecutivo no está ocurriendo porque claramente el presidente tiene una posición favorable a ese desbalanceo, no tanto porque él comparte esa tesis, sino porque no le dejan gobernar directamente o él no se hace cargo del cargo, vale el juego de palabras que está ocupando. Entonces es hora que el Poder Judicial, que la Corte Suprema de Justicia, salga a dar un mensaje republicano en abstracto para que nos cuente a todos los ciudadanos cuál es la concepción de la república que ellos defienden, qué entienden por democracia, si van a o no ponerle límites a esos avances mayoritarios, no solamente en defensa de la libertad de todos los ciudadanos, sino de su propio capital institucional, que es la independencia. Hay un avance de la política que el derecho tiene que limitar porque ese es el rol que la república en el sistema de frenos y contrapesos le asigna a la Corte. Este tema de la democracia, Camilo, decía justamente en la introducción que sobre todo en los sondeos, en las encuestas que se hacen y particularmente por la seriedad y confianza que genera el Latinobarómetro, en estos últimos años la gente, y el último informe del Latinobarómetro del año 2023, solamente 40 de cada 100 encuestados de los paraguayos están satisfechos, apoyan la democracia, ¿verdad? Apoyan la democracia. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la democracia y cómo hay que entenderla? Porque pareciera que cuando hablamos de este tema es solo un sector casi minoritario de la sociedad que se preocupa por este concepto. Bueno, ahí es interesante la pregunta, Francisco. Hay como dos tendencias o dos vertientes para comprender la democracia. Una tesis quizás más mínima de la comprensión de la democracia mínima que tiene que ver con las reglas de juego, con las reglas electorales. O sea, un régimen político que nos permite elegir en libertad a nuestras autoridades. Pero se ha desarrollado, y sobre todo en América Latina, a partir del contexto latinoamericano muy distinto de las democracias más avanzadas, se ha desarrollado esta idea de la democracia sustantiva. Hay toda una tesis y teóricos dentro de la ciencia política latinoamericana, Guillermo O'Donnell, uno de los principales, que justamente plantea esta idea de la democracia sustantiva, darle contenido a la democracia. Las elecciones son importantes, las reglas de juego son fundamentales, esa es la base, pero además de eso, la democracia como régimen político tiene que dar ciertas respuestas a demandas sentidas de la ciudadanía. Esa incapacidad que ha mostrado el Estado paraguayo y en América Latina, te diría yo, en general, salvo los casos de Chile y Uruguay, que son siempre, lo de Uruguay lo ya he aburrido porque, digamos, siempre rankea en los primeros lugares en la dimensión que vos plantees, ¿verdad? El caso chileno preocupó mucho a partir del 2019 con una serie de retrocesos que se vieron sobre todo en el ejercicio de libertades. Pero en el caso del Estado paraguayo, esa incapacidad de poder responder a estas demandas sentidas
es lo que genera esa desafección del ciudadano con la democracia, ¿verdad? Y no solamente ve el ciudadano que no logra acceder a mejores condiciones de vida o directamente se ve excluido de mejores condiciones de vida, sino que a la par ve que hay una clase privilegiada para la cual hay reglas de juego distintas, ¿verdad? Y hay beneficios distintos, ¿verdad? Entonces, esa impunidad es la que, y esas diferencias y desigualdades es lo que genera ese sentimiento de la ciudadanía respecto de la democracia. Hay un concepto actual que me parece muy interesante, le estaba escuchando a Robert la última parte, que es este concepto de democracias iliberales. O sea, justamente esa idea que él planteaba, ¿verdad? Estos regímenes que amenazan las libertades individuales, restringen la libertad de expresión, anulan o limitan los controles, que es un poco lo que estamos viendo con esta facción, porque yo le llamo facción a este oficialismo colorado, el cartismo básicamente, que es un modelo de acción política, digo yo, antidemocrático. Yo creo que es importante que nosotros empecemos a caracterizar lo que el cartismo representa en términos políticos, porque eso nos va a permitir comprender mejor cómo actúan en el Congreso, cómo votan en el Congreso y cuál es la percepción que tienen respecto a esto que estamos diciendo, ¿verdad? La institucionalidad y a las reglas de juego, ¿verdad? Ahora, el referente más importante del cartismo, que fue electo presidente de la Cámara de Senadores, que estará asumiendo el próximo 30 de junio, Basilio Núñez, dijo que el haberle nuevamente sacado el fuero a los parlamentarios lo hacía en nombre de la democracia. ¿Esto qué significa? Es un tema también importante ponerlo en perspectiva, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en el informe Latinobarómetro del año 2003, cuando hace su análisis y responde a la pregunta ¿quién manda? ¿Sí? en Latinoamérica, y el concepto quién manda en Latinoamérica significa quién tiene el poder en Latinoamérica, lo caracterizó con 3 términos, ¿no? Los que mandan en Latinoamérica son los que tienen dinero, los personalismos y en tercer lugar aparecen los partidos políticos. Esto no es una cuestión menor. La otra cuestión que no es menor es probablemente la mayor lacra de los sistemas políticos latinoamericanos, que tiene que ver con la corrupción en el más alto nivel. Cuando nosotros miramos cuáles son los expresidentes de la República en Latinoamérica que fueron denunciados por hechos de corrupción, encontramos una buenísima cantidad. Y lo que hoy están sospechados precisamente, ¿sí?, por estar involucrados en hechos de corrupción, también representa, digamos, un hecho espantoso, ¿no? Entonces, este drama de la corrupción y por otro lado del dinero que en muchos de los casos proviene justamente de actividades, digamos, ilícitas, y los personalismos ponen en peligro a los partidos políticos y por ende al sistema democrático, y de qué manera está vinculado con la justicia. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque la delincuencia no da tregua. Estas son las imágenes del momento en que los 3 delincuentes se llevaban una importante suma de dinero. NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. Impresionante lo que ocurre en medio de vecinos, criaturas, donde estos adictos toman las calles como un campo de batalla. Ahí vemos, con machete en mano. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro. Miércoles a las 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Las cifras de violencia aumentan y, por supuesto, ahora saturan los juzgados. Tenemos una realidad bastante diferente a las demás circunscripciones del país. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Lo que sucede hoy en día con la ley 1600 es que al momento que ella fue promulgada, en el año 2000, los juzgados de paz no tenían la misma competencia que tienen hoy día. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Con esa caracterización que el Latinobarómetro hace de los sistemas políticos en la región y el tema de análisis que hoy le proponemos en Visión País, uno dice, y bueno, ¿cómo o qué debemos hacer para poder consolidar, digamos, el sistema democrático? Y particularmente en el caso paraguayo. Nuestra clase política, Mario, sí, en estos últimos tiempos, digamos, a juzgar por los debates en el Congreso Nacional, por un lado, sí, y por otro lado, incluso en las propias propuestas de los partidos políticos durante las elecciones, haciendo la siguiente salvedad, porque muchos amigos me dijeron, Francisco, en Paraguay no ganamos las elecciones por por las propuestas, digamos, en las campañas políticas. Eso nadie vota. Coincido plenamente. Probablemente un buen marketing político te puede permitir, ¿no?, ganar unas elecciones. Pero nos damos cuenta que cuando no hay una propuesta, un proyecto, y se llega al poder, parece que no se sabe qué es lo que se va a hacer. O sea, la sensación que queda es esa. Creo que eso también es una consecuencia, digamos, de este bajo nivel de nuestra clase política, porque no escuchamos discusiones, ni siquiera en la oposición, porque de repente el que estuviera en el ejercicio del poder, que es el oficialismo, obviamente este tipo de debate a lo mejor, qué sé yo, porque están en el poder, lo dejan para que haga, digamos, la oposición, pues ni siquiera en la oposición. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué crees que puede estar pasando? Bueno, es lo que está pasando en el mundo. Y Paraguay hoy no es una isla, no está aislado, y mucho menos en este mundo interconectado que vivimos. La degradación de la política llevada al extremo de ser un espectáculo más para la sociedad y donde el show es permanente. Los personajes de la política, los representantes de la política asumen ese rol. Y entonces, hoy va de mucho más hacer 30 segundos en TikTok que hacer una buena presentación de un programa. Entonces, la gente no vota más los programas porque te dicen, ¿quién lee los programas? ¿Quién los lee? A paz hay en internet 150 fórmulas para hacer un programa. Entonces, el voto es, te dicen todos, es emocional. Aquel que golpea, que va a las vísceras, fuertemente te conmueve, el que te conmueva, el que te sonríe, el que te haga un chiste. Entonces, esa sociedad del espectáculo que hablaba Mario Vargas Llosa hace muchos años atrás, pero que hoy con este asunto de las redes, la internet y compañía, y las innovaciones que se van sumando y los cambios que se van dando en una forma exponencial, que antes no sucedía eso. Entonces, estamos como mimetizados en ese paisaje de la farándula política. Y la política se ha farandulizado. Y en ese sentido, estamos viendo los productos de eso, no solamente en nuestro país, sino en la región. Veamos lo que está sucediendo. Es la contingencia permanente de rebatir, de hacerlo disruptivo, pero lo disruptivo. No porque lo disruptivo genere un
un proceso favorable, sino que hay que romper nomás esquemas. Hay que patear la mesa, golpear la mesa, y con eso yo soy diferente. Entonces buscar la diferencia en esas cosas, y además, si a eso le agregás, en el caso nuestro, un pasado, como indicó Robert, de matriz autoritaria, que esa cultura autoritaria sigue, por eso aparecen todas estas reacciones que tenemos hoy en una democracia que te diría inestable, una democracia inestable porque tenemos esos grandes bolsones autoritarios que todavía están integrados en la sociedad paraguaya. Y si a eso le sumas otra vez las herramientas de una educación deficiente en la formación, bueno, es un cóctel permanente para los hechos y sucesos que estamos viendo que cada vez se están sucediendo con una frecuencia que se normaliza el atropello, se normaliza la violencia constitucional, porque es esto, y la propia Constitución nos da la herramienta para defendernos, o para defender la democracia que hoy en el mundo está luego degradada. Y muchos te dicen, el debate no es más izquierda y derecha, el debate es una república o una autocracia, una dictadura o una democracia, porque todas las ideas están mezcladas y los que resulten más atractivos en el espectáculo finalmente es lo que se vota, pero de gobernar bien, bueno, es otro elemento. Fijémonos cómo están las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los candidatos? Y supuestamente esa es una de las democracias que creíamos que era la más perfecta, pero que tiene muchos problemas hoy también. No cabe la menor duda. Nicanor Duarte Frutos asume el 15 de agosto del año 2003. Un mes después, en un acto con los campesinos en el departamento de San Pedro, utiliza la siguiente expresión: vamos a pulverizar la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial. Y ahí se inicia un par de juicios políticos a hoy ex ministros de la Corte Suprema de Justicia. El argumento de Nicanor fue que esa Corte Suprema de Justicia se caracterizaba por, digamos, hechos de corrupción y que solo favorecía a, digamos, a una élite y castigaba a los pobres. Esto fue básicamente el discurso, el relato de Nicanor Duarte Frutos en ese momento. Eso quiero considerar así como un hito histórico, Robert, de qué manera la clase política se entrometió, digamos, dentro del Poder Judicial. Ahora, es una realidad también los hechos de corrupción y la falta de credibilidad en el Poder Judicial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr ese control recíproco respetando la independencia? Francisco, la pregunta es muy compleja, admite, a ese hueso se le puede entrar desde muchos lugares, pero está muy bien el ejemplo que estás evocando para hacer la reflexión, porque lo que esa anécdota grafica muy bien es el afán permanente de concentrar el poder que tienen los políticos que asumen un poquito de protagonismo dentro del escenario social, dentro del escenario comunitario, dentro de la democracia. Entonces, tener presente que la república se define ante todo como un antídoto contra toda forma de poder concentrado es importante. Y ese antídoto se pone en práctica a través de un modelo que podemos llamar democracia constitucional, que reposa sobre dos componentes: la democracia, componente político; la constitución, componente jurídico. La tensión permanente entre esos dos componentes es su principal problema, pero al mismo tiempo su principal virtud, porque eso es lo que nos permite que todos los actores, que toda la sociedad civil, que todas las instituciones puedan involucrarse en el juego de poder, puedan involucrarse en los grandes debates, pero sobre todo que puedan frenar los potenciales excesos y los abusos que cometen quienes ejercen el poder público. Y en términos republicanos,
respondiendo a tu pregunta, cómo hacer para salvaguardar independencia judicial o cómo hacer para que la clase política no se desborde. No hay una fórmula matemática, pero sí no hay un camino, no hay una receta, no hay un protocolo, no hay una fórmula mágica, pero sí tenemos algunas pautas que no solamente es importante tener presentes, sino que tengo para mí que se están activando. Porque en términos de democracia constitucional, los controles previstos para evitar esos excesos o para hacer que el sistema funcione, por un lado están institucionalizados. Eso se llama controles internos del sistema democrático. Eso está dado, por ejemplo, por las mayorías calificadas, por el mecanismo de juicio político, por las pérdidas de investidura, por las interpelaciones, por los pedidos de informe y una serie de etcéteras que están pensados precisamente para que se pueda balancear el poder. El veto que ejerce el Ejecutivo sobre el Legislativo, la posibilidad de levantar el veto que ejerce el Legislativo sobre el Ejecutivo, el control de constitucionalidad que ejerce la Corte sobre los actos normativos. Son todas herramientas de control interno para evitar desbordes. Pero cuando esas herramientas de control interno o no se utilizan, o no funcionan, o como está ocurriendo hoy, se mal utilizan, felizmente, el gran prodigio de la democracia es que también tenemos controles externos y esos controles externos están dados por la opinión pública, por los medios de prensa, por las voces críticas de la sociedad civil, pero fundamentalmente por la participación ciudadana. Y esta semana, o las últimas 2 semanas en rigor, hemos tenido muestras cívicas pero altamente aleccionadoras, valientes, comprometidas, que sirven de ejemplo, porque son los estudiantes que no solamente se embanderaron con su causa particular, sino que fueron sumando otras cuestiones inquietantes, vinculadas a los excesos de parte del poder político, o repito, de una facción de la minoría más votada, que es el movimiento oficialista. Entonces las movilizaciones ciudadanas son las que ayudan a evitar esos entuertos o ayudan a que los entuertos cometidos puedan ser enmendados, se pueda dar marcha atrás, como acaba de pasar precisamente. Así es que apostemos a que funcionen los controles internos, pero por falta de calidad de democracia, como decía Camilo, como no tenemos todavía una democracia sustancial, bueno, activemos esos controles externos que son tan saludables y que nos permiten advertir que no todo está perdido, que hay mucha esperanza, que a diferencia de esos dictámenes absolutamente ominosos que dio el presidente de la República al referirse peyorativamente a los jóvenes como minoría ruidosa, o otros nefastos personajes del Parlamento, de la Cámara de Diputados, que trataron de ignorantes a nuestros jóvenes, del propio Federico Mora, que descalificó a nuestros estudiantes. Entonces hay señales de esperanza que permiten advertir que la democracia funciona. Y termino con esto, pero no por lo que dijo Bachi Núñez. Nosotros hemos entendido que la democracia tiene que funcionar. Ellos no son la causa de que haya funcionado la democracia. Ellos se hicieron eco son en alguna medida la consecuencia, porque quienes permitieron ese funcionamiento democrático fueron los jóvenes que ejercitaron el control externo. Así es que la ciudadanía no se deje engañar. El ser humano no se define por lo que dice, sino por lo que hace. Este grupo de parlamentarios está haciendo claramente el juego a un proyecto autoritario. Son los jóvenes o la sociedad civil organizada las que están verdaderamente comprometidas con los valores y principios de la democracia. Ahora, Camilo había dicho que obviamente tendríamos que de alguna manera caminar para lograr una democracia sustantiva. Y en ese contexto uno mira, digamos, la identidad o identificación del paraguayo, sobre todo en los estudios del último Latino Barómetro del año 2023, y solamente 19 de cada 100 ciudadanos paraguayos está satisfecho con la democracia. Y cuando incluso se le preguntó que si un gobierno autoritario, digamos, accediera al poder y resuelve los problemas, 68 se identifica. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hay que hacer para que en Paraguay los ciudadanos se convenzan de que efectivamente el sistema democrático es un sistema que va a contribuir a su desarrollo humano? Bueno, yo creo que acá se perdió mucho tiempo, Francisco, y no fue una pérdida de tiempo accidental, sino que fue adrede, ¿verdad? O sea, acá hemos perdido 35 años entre el fin de la dictadura y estos tiempos, donde el Estado dejó de actuar de manera deliberada
en favor del diseño de políticas públicas que permitan construir una sociedad para la democracia. Ese es un tiempo precioso que se dejó de trabajar. Y estos son procesos, lastimosamente a esa pregunta que es recurrente, no hay una respuesta fácil. O sea, esta es una cuestión de un proceso de construcción cultural y educativa que posiblemente nos lleve, si se hace bien en forma, unos 20 o 30 años. Esa es la realidad, ¿verdad? Para transformar esta ciudadanía en una ciudadanía crítica que pueda mantener esos niveles de participación y de movilización de manera sostenida. No es que nosotros no hemos tenido y los jóvenes han sido protagonistas directos del sostenimiento de la democracia en esta transición inacabada que tenemos. Muchas veces somos injustos con la juventud, decimos no les importa nada, no se involucran. No, las principales luchas, desde el boleto estudiantil hasta el Una no te calles, el 96 con el intento de golpe de Oviedo, el marzo paraguayo, los que estaban ahí eran los jóvenes. Entonces, el problema es que esas movilizaciones no logran ser sostenidas en el tiempo, ¿verdad? Y hay una muy baja masa crítica, reflexiva, que se debería trabajar desde la educación escolar hasta la educación universitaria, ¿verdad? Ahí se abandonaron cátedras fundamentales, pero incluso te diría yo, en la universidad, materias como filosofía, nosotros, Robert, éramos compañeros en la facultad, filosofía del derecho creo que tuvimos 6 meses, ¿verdad? Cuando que en otras sociedades democráticas, como es la sociedad argentina, que tiene, o la uruguaya, que tiene conceptos respecto a la democracia mucho más avanzados, nuestros colegas abogados tienen una formación lógica y jurídica absolutamente diferente a la nuestra. Parece un detalle, parece algo superficial, pero eso hace a la condición de ciudadanía de las personas, ¿verdad? Podemos ser electores, pero hasta tanto nosotros no podamos ejercer integralmente nuestros derechos, no estamos siendo ciudadanos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son elementos que hay que tener en cuenta. Y respecto a los partidos, quiero decir lo siguiente, ¿verdad? Me parece muy interesante esto que pasó en los últimos días con la marcha de los jóvenes universitarios, ¿verdad? Ahí hay una desconexión total de los partidos políticos con las demandas reales y sentidas de la ciudadanía. No hay partidos que hoy estén representando los intereses genuinos de la sociedad, ¿verdad? Están desconectados y eso hace que los partidos en alguna medida hayan perdido ese protagonismo central que han tenido hace 30 o 40 años atrás. También es cierto que hoy estamos en sociedades fragmentadas, heterogéneas, esta idea de Bauman de la sociedad líquida, donde el cambio y la incertidumbre son la constante. Me imagino yo cómo haces hoy, si a nosotros en la facultad, en las clases nos cuesta para mantener un diálogo, un debate con nuestros estudiantes sostenido de 20, 25 minutos, que reflexionen. Imagínate hacer una reunión político-partidaria. Bueno, Mario está en Pachequería también y está ahí en... O sea, cuesta mucho porque estamos en un escenario de cambio permanente, de incertidumbre, y bueno, los partidos tienen que ver cómo recuperar el protagonismo en este escenario que estamos viviendo, ¿verdad? Y en este contexto de lo que plantea Camilo, la pregunta es, ¿puede haber democracia sin partidos políticos? Y digamos, en una vista de pájaro, porque dice que la expresión correcta es vista de pájaro y no vuelo de pájaro, vemos que la oposición ha cometido, a mi modo de ver y comprender, una gran torpeza, entre varias, pero una de ellas la más grave, en este periodo democrático de los 35 años. Y tuvo que ver con la alternancia, que algunos autores señalan como una condición necesaria e importante para fortalecer y consolidar la democracia. Cuando accede la oposición al poder, reitero, a mi modo de ver y comprender, cometió la peor torpeza. Y nada menos que el partido de oposición con mayor tradición, con mayor experiencia en el ejercicio del poder, como es el Partido Liberal Radical Auténtico, que se prestó, obviamente, y que el golpe parlamentario que se hizo contra un presidente electo
fue una herida casi mortal a la democracia paraguaya. Pero hay solución, de eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. NPI Espectáculos. El cine, el teatro y toda la movida nocturna también tienen su espacio. Bienvenidos. Esto es Espectáculos a través de Noticias Paraguay. Yandel y Fate nuevamente han unido fuerzas para el lanzamiento, esta vez de un EP colaborativo. Quisieron capturar la esencia del reggaetón clásico y lo han logrado. Padua Huésped te pone al día con la agenda cultural del fin de semana en NPI Espectáculos. Domingo 22 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Germán Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos señores. Con colaboración de Carolina Arévalo, nos presentan Señales. ¿Qué le recomendaría a generaciones futuras? Desarrollar sus intenciones de ser lo que quieren ser. Porque te dicen, yo quiero ser artista, ¿y de qué vas a vivirte? La gente no es acané. Los estudiantes estamos haciendo el trabajo que tendría que hacer el gobierno. En vez de estar estudiando nosotros, estamos investigando para darles soluciones, cosas que ellos tendrían que darnos. Y ellos están poniendo trabas en la rueda todo el tiempo. Y los protagonistas más importantes te esperan en Señales, lunes y jueves, 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Nos preguntábamos en el bloque anterior si hay alguna solución en el sentido de cómo consolidar la democracia en Paraguay, atendiendo sobre todo a las características del escenario actual, Mario. Sí, y contestando tu pregunta, la que dejaste pendiente en el bloque, yo veo jóvenes con actitudes, veo rostros que pueden levantar la esperanza. Lo que pasa es que los partidos de oposición, y en los cuales me encuentro yo porque fui presidente de uno de esos partidos, Partido Patria Querida, no construimos, porque voy a involucrarme también en el nosotros, no supimos construir en todo este tiempo verdaderas alternativas de poder. La oposición llega y triunfa cuando construye alternativas de poder. Estamos peleándonos por el cargo tal, por la disputa de la interna tal, estamos a ver quién domina el electorado en tal porcentaje o en tal otro. Mientras tanto, los otros disfrutan de las políticas públicas, hacen y deshacen esas políticas, y nosotros no construimos las alternativas, no estamos presentes en las alternativas. Y hoy la oposición tiene que realmente, si quiere incidir en el futuro y producir un cambio de modelo, tiene que construir también un espíritu que sea consensuado entre todos los sectores, porque está visto que separados siempre va a ser alternativa la primera minoría actual, siempre va a ser así. Entonces, hay que ser más inteligentes en la construcción de eso y fundamentalmente esperar que estos jóvenes que estuvieron, que estarán y que estuvieron siempre, como dijo Camilo, estuvieron en el 96, en el 99, estuvieron siempre en los momentos trascendentales de esta transición a la democracia, estuvieron los jóvenes y yo tengo esperanza en ellos. Yo que ya estoy de salida de muchas cosas,
Veo en ese fervor ciudadano, estudiantil, universitario y de las juventudes políticas, porque estamos trabajando muy de cerca con esa juventud y hay muy buenos liderazgos. Yo tengo esa esperanza y creo que eso puede realmente producir esto que tiene que ser la oposición. Tiene que construir una alternativa de poder. Mientras la gente no vea que es una alternativa de poder, va a seguir votando lo mismo. La salida, ¿qué habría que hacer, Robert? Bueno, identificar cuáles son los caminos que no debemos explorar y cuáles son los que se pueden explorar. En ese sentido, entender y recordar siempre que la democracia no puede ser considerada solamente un método aritmético de toma de decisiones. Es un sistema de valores, es un régimen de convivencia que para que funcione tiene que necesariamente, como sociedad, tenemos que potenciar ciertos valores que hoy hay un grupo que está tratando de anular. Léase, discusión, debate, respeto hacia las opiniones ajenas, institucionalizar a la oposición, respetar las voces disidentes, entender que en la confrontación uno crece y no al revés. Son caminos que tenemos que potenciar. Y por otra parte, no centrarnos solamente en la captura del poder, en la conquista del poder. Ponerle muchas fichas, mucho énfasis a los mecanismos de control al ejercicio del poder. Los controles internos, fortaleciendo las instituciones, los controles externos, siguiendo el ejemplo saludable de estos jóvenes valientes, comprometidos, que han dado una gran muestra de educación física. Por ahí no nos vamos a equivocar, Francisco. Bien. Camilo, ¿cuál es el camino? Bueno, yo creo que en este contexto el camino es el trabajo articulado, intersectorial, entre los sectores democráticos en términos políticos, ¿verdad? Y también en ese trabajo articulado, en ese trabajo intersectorial, involucrar al sector privado, a la academia, a las juventudes y a los partidos políticos. Creo que ese es un trabajo que se ha hecho por momentos en estos 35 años, se ha hecho de manera segmentada, y creo que este es un momento en donde ese trabajo se tiene que hacer de una manera articulada, sobre todo aprovechando esta juventud que hemos visto en las marchas, que hemos visto en esa audiencia pública en el Congreso, con unas exposiciones clarísimas respecto al problema que estaban abordando, y que así como esos jóvenes hay miles, ¿verdad? Es cuestión de agruparlos y de apoyarlos, ¿verdad? Bien, agradezco a mis invitados y a la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible vuelve para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. Fue detenido un personal militar que estaba alcoholizado y que atropelló a un motociclista. Según mencionaron los testigos, el chofer del automóvil Beats celeste circulaba en zigzag. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Pobladores quedaron sin el servicio de energía eléctrica porque un hombre chocó con su móvil por una columna. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La justicia y el poder político en Paraguay, ¿qué está en riesgo? Formulamos la pregunta y la respuesta: está en riesgo el sistema democrático. Pero la democracia como un valor, la democracia como la oportunidad que se tiene que generar desde los partidos políticos para lograr el desarrollo humano. Tan importante en este contexto es lo que pueden hacer los partidos políticos, que tienen que dejar de ser el botín de los corruptos en Paraguay. Necesitamos refundar la República, necesitamos consolidar la democracia y ocuparnos de aquellos valores que tienen que ver con la dignidad de las personas que habitan este territorio y fundamentalmente que tienen que ver con el ejercicio y el derecho ciudadano.
Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.